Hola a todos, bienvenidos. Bien, entonces oremos. Sí, un saludito a todos. Sí, ahí veo a Gracielita, a Jimena, a John, muchas bendiciones a todos, a los que veo. Bien, entonces oremos. Bien, Dios, hoy agradeciéndote siempre, Dios, nuestra oración. Nosotros no conocemos tus caminos, Dios, no sabemos qué tanto es lo que tú has visto de nosotros en el futuro si te obedecemos. Te pedimos, Dios, que nos des esa voluntad, esa fe, esa conciencia para poder entender tus formas, tu reino, poder que sea extendido entre las naciones. Te damos gracias por esta oportunidad, por estar juntos acá como hermanos, como iglesia tuya, Señor, para ti, para conocerte, para servirte. Amén. Bueno, muy bien, entonces bienvenidos a todos. Vamos a ver hoy, ¿sí? Los siguientes, que tenemos dos más. La idea era ver estos dos. De pronto vamos a ver si alcanzamos a cubrir todo el tiempo o no. Como esta es una extra, entonces vamos a mirar cómo está. Pero, ¿qué hemos visto? Hemos visto que los primeros cuatro principios de libertad para las naciones son internos y que son desafiados a través de filosofías, a través de pensamientos, porque los pensamientos son internos. Bien, recuerden que dijimos la sesión anterior que el gobierno civil solo puede juzgar o solo tiene jurisdicción sobre lo externo, no sobre lo interno. Bien. Entonces, yo puedo tener cualquier pensamiento, pero si no hago actos consecuentes a esos pensamientos, pues no puedo estar bajo la acción del gobierno civil. Bien. El de arriba, es Entonces, que ese se le dice. esa es la idea allí y, y vemos entonces allí cómo nosotros estamos bajo el gobierno civil solo en lo externo, pero en lo interno, entonces, ¿bajo quién estamos? Estamos bajo nosotros mismos en nuestra conciencia y esa conciencia está dada por una idea religiosa, ya sea ética o ética y moral. Bien, entonces, nuestra conciencia nos va a decir y a juzgar a nuestros pensamientos internos. Entonces no es el gobierno civil. Entonces los primeros cuatro principios básicamente es poder llegar a tener claro un pensamiento interno en tu conciencia, saber que esto es verdad, creer que eso es verdad, saber que es verdad por las evidencias que tienes de ello. Bien, luego vimos la sesión anterior a John Maynard Keynes, cómo él se opone a la forma de gobierno y la forma de gobierno, ¿sí? Es que el gobierno está para dar seguridad y para hacer justicia. Justicia con el que obedece la ley y justicia con el que desobedece la ley. Bien, es decir, seguridad y justicia son las labores del gobierno civil, no el control de el individuo ni de ninguna de las otras partes de la nación. ¿Sí? Allí cuando el gobierno está controlando, ¿sí?, al individuo y a las otras partes de la nación, entonces se pierde libertad. Ahora, las leyes que hay en el poder legislativo del gobierno civil, pues deben garantizar la correcta acción de cada una de las partes de la nación. Bien, bien, entonces yo tengo mi pensamiento hasta la conciencia, ahí tengo, yo sé que esto es verdad. Y ahora, ¿sí? Entonces, el principio 5 es la forma cristiana del gobierno. Hago algo para, ¿sí?, para que ese pensamiento pueda unirme, una estructura que pueda unirme a otros, ¿sí?, que también van a ser enseñados en esas mismas verdades y van a querer también servir para que otros también conozcan. Bien, bien. Entonces, eso lo hablamos la sesión anterior. Bien, entonces supongamos que ya tenemos esa estructura, ya tenemos la estructura. Yo puse el ejemplo acá. Sara fue estudiante del Instituto Transforma, su proyecto de grado.
fue querer ahora eso que se ve para los estudiantes del instituto, pues que también compartir algo para la iglesia en general, porque pues no toda la gente va a ir al instituto. El instituto de otra forma es presencial, ¿sí? Y no se hace en toda parte. Entonces, pues ese fue su proyecto y por eso entonces hizo una estructura que es Lunes de Cosmovisión. Bien, y Lunes de Cosmovisión tiene un gobierno, tiene unas formas, ¿sí? Pero ahora hay un mecanismo, una estructura para poder dar libertad a las naciones, ¿sí? Que es consecuente con el pensamiento y además, ¿sí? Que es una estructura a la cual nos podemos unir y poder ser beneficiados a través de ella. Ese es el principio 5. Entonces, cuando cualquier tipo de gobierno empieza a controlar, ¿sí? Lo que no se le permite al gobierno, ¿bien? Entonces se pierde la libertad y la estructura se empieza a resquebrajar. Bien, pero aún así, en medio de estructuras, digamos, golpeadas, aún así, si aún siguen existiendo, aún se puede llevar el mensaje. Lo que pasa es que es más difícil. Si tenemos estructuras eh, que tiene la forma del gobierno que dice la Biblia, es decir, una forma de república. La república, de nuevo, no es solo para el gobierno civil, sino para cualquier tipo de gobierno, ¿sí? Fuera del individuo y hay entonces para el individuo el gobierno de la familia, el gobierno de la iglesia, las asociaciones voluntarias, ¿sí? O ministeriales y el gobierno civil. Entonces, esa es. Entonces, esta estructura es una asociación voluntaria, ¿sí? Bien, Sara voluntariamente tuvo esta idea, ¿sí? Me dijo que si podía yo enseñar. Inicialmente era solo 3 meses y ya llevamos 3 años o un poco más, ¿sí? Entonces, bueno, sí, ha sido una bendición haber podido ser bendecidos por Dios de cómo podemos servir a otros. También, pues, varias personas se han involucrado, algunas personas también se han becado porque pues hay un costo para estar acá. Ese costo es para las misiones, o sea, Sara nos está haciendo rica, ya no toma ningún peso, ¿sí? Todo eso va para apoyar misiones, ¿sí? Entonces, es como un mecanismo, ¿bien? Y además estamos enseñando cosmovisión. Entonces, cuando el gobierno empieza a controlar, se afecta la estructura, pero solo hasta que la estructura desaparece se pierde el principio. Ejemplo, nosotros tenemos una república de Colombia que si nosotros la hablamos a la luz de la Biblia, vamos a encontrar ahí que tenemos algunas cosas bien y otras cosas como que ahí vamos a trancas y mochas, ¿cierto? Sí, pero ahí vamos, sí, y aún en medio de eso se puede llevar el mensaje, pero la idea es que al menos en cada generación, pues esta estructura se parezca más a lo que dice Dios, ¿no? A la forma bíblica del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hacen las estructuras? Las estructuras lo que hacen es enseñar. ¿Qué es lo que deben hacer? Enseñar a que guarden, ¿sí? Voy a repetirlo. Normalmente toda estructura que se hace es para comunicar una verdad que creemos. Eso se llama enseñar. De cualquier forma, enseñar no es solo académicamente. Desde que yo pongo un letrero, estoy enseñando. Bien. Entonces, las estructuras enseñan algo, ¿sí? Bien, y dan una forma de servicio, ¿sí? Pero están enseñando algo. Ejemplo, vamos a la clínica odontológica. Bien, entonces, pues ahí hay un servicio odontológico, pero si leemos todo lo que están comunicando, pues está enseñando que tienes que tener una higiene oral, que tienes que tener, visitar al odontólogo, etcétera. Están enseñando algunas verdades. Bien, lo que pasa es que no todo se hace de forma académica. Bien, pero cualquier estructura está comunicando, está enseñando una verdad en la que cree, sea esa estructura cristiana o no. Entonces, allí con el que haya algo de estructura, entonces ya se presenta el siguiente principio, que es el principio 6. ¿Sí? ¿Cómo hago ahora para que ya no sea yo solo el que se autogobierne bajo esta verdad, sino que mis vecinos también se autogobiernen? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que enseñarles, ¿sí?
Entonces, a través de esa estructura se enseña. Recordemos nuevamente, Dios tiene un diseño para las estructuras, ¿cierto? ¿Cuál es el centro de verdad que lo dijimos también la vez pasada? Un extremo sin estructura y otro extremo con sobreestructura, ¿sí? O más estructura de la necesaria. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, las iglesias orgánicas. Las iglesias orgánicas es un movimiento, ¿sí? De iglesias cristianas donde no hay estructura. ¿Mm? Pero Dios en la Biblia sí da una estructura, ¿sí? Entonces en la iglesia orgánica llegan y bueno, oran a ver el Espíritu Santo quién le dice que predique, ¿sí? O que hable, ¿sí? O que dé un testimonio y si nadie predicó, bueno, hoy no va a predicar y así. Pero no hay un orden, no hay una estructura, ¿sí? Entonces la palabra de Dios dice, hay que hacer todas las cosas con orden, pero no con más de la estructura que Dios ha puesto. Lo que vamos a encontrar es que la estructura que Dios ha puesto siempre es lo más pequeña posible y lo meramente necesario para que empiece la libertad, ¿sí? Pero el ser humano, nosotros como seres humanos, queremos el control. Si no tenemos tanta fe, queremos controlar. Entonces empezamos a poner más estructura de la necesaria. Bien, entonces allá vamos a sobreestructura. Más estructura es la que se requiere. Ahora, eso nos va a causar consecuencias de que se pierda algo de libertad o que la libertad se produzca más lentamente, pero aún así, aún se puede enseñar libertad, ¿sí? Em, entonces vamos a ver diferentes, por ejemplo, en el caso de iglesia, diferentes tipos de iglesia, ¿sí? Unas más cercanas a la estructura que dice la Biblia acerca de la iglesia y otras más lejanas, ¿sí? Pero aún en esas más lejanas, ¿sí? Hay gente que conoce a Dios, ¿sí? Así no tenga la estructura correcta, ¿sí? Hay gente que conoce a Dios. Entonces, aún se puede enseñar algo. Ahora, en la medida que la estructura sea lo más cercano a la Biblia, lo que pasa es que somos más efectivos, ¿sí? Es decir, más eficientes y más eficaces en enseñar, ¿sí? Es decir, con menos esfuerzo logramos más. Ese es el tema de la relación entre el principio 5 y el 6. Entonces, Maynard Keynes dice, no, no podemos gobernar, ¿sí? Solo con la ley, sino que el gobierno tiene que tomarse atributos para controlar las cosas, la vida de la gente, ¿bien? Para que las cosas funcionen, ¿bien? Y no, incorrecto, ¿sí? Lo que la gente necesita es libertad. Y en libertad, entonces van a haber unos que se van a controlar a sí mismos, autogobernarse, que va a ser la mayoría, y algunos que no, algunos que van a no gobernarse bajo las leyes, entonces esos son los que van a ser castigados por el Poder Judicial del gobierno civil. Bien, bien. Entonces, veamos entonces el principio 6. Entonces vamos a ver el principio 6. El principio 6 es cómo es plantada la semilla del autogobierno local, el autogobierno cristiano local, es decir, cómo hago para que mis vecinos también entiendan, razonen y obedezcan lo que yo ya obedezco. Bien. Bien, entonces acá, sí, tenemos a Julius Wellhausen. Este es, para mí, la persona que más daño le ha hecho de todos, ¿sí? De todos los otros. O sea, Darwin es más famoso, pero el daño que hizo Darwin es fácilmente controvertible y hasta demostrable que está equivocado. ¿Bien? Este también es muy fácil demostrar que está equivocado, pero, ¿sí? Lo que hizo, ¿sí? Julio Wellhausen, o como fue usado por el enemigo, ¿sí? Siendo él dejándose usar, fue, ¿sí? Llegar a transformar las naciones, ¿sí? A la secularidad, a un mundo sin Dios. Este era un teólogo alemán y este teólogo alemán, entonces, influenciado por los filósofos contemporáneos, en especial Friedrich Nietzsche, entonces empezó a eh, como la idea en Alemania era que había una raza superior que eran los arios o los alemanes inicialmente. Empezó con un movimiento nacionalista socialista que luego pues derivó en esta idea del nazismo donde los arios eran superiores. Entonces,
él como teólogo, entonces denigra de las ideas espirituales tribales. Es decir, todas las ideas espirituales, ¿sí? Que realmente no tengan un estudio o un fundamento teológico, entonces él las criticó. ¿Por qué? Porque él dice, toda esa gente tribal que no es aria, ¿sí? Si no estudió, los únicos que estudiamos somos los arios, y entonces, bueno, no solo los arios estudian, ¿sí? Los blancos, ¿sí? Y también los mestizos, pero los arios somos los superiores, ¿sí? Entonces él dice, todas estas creencias espirituales, ¿sí? Pues realmente, pues no son realmente creencias correctas de Dios porque pues se necesita la teología y las clasifica como diferentes formas, animismo, totemismo, bien, demonionismo, ¿sí? Polidemonismo, ¿sí? Adoraciones ancestrales, hasta fetichismo. Bien, entonces lo aplica también a las narraciones, ¿sí? De la Biblia, bien, en el Antiguo Testamento. Y dice que eso que trata el Antiguo Testamento, al menos, ¿sí? En los 12 primeros capítulos del Génesis y también y después en el Pentateuco, sí, que es la historia de Israel, sí, realmente no es una idea de Dios, sino que es la consecuencia de los cambios o la evolución, porque él también cree en la idea evolutiva, sí. Básicamente él aplicó la idea evolutiva a la teología, sí. Entonces, aunque Darwin estuvo en todo, sí, dio un golpe muy certero porque a través de esto, sí, hace a Europa secular. Mientras que la evolución hacía a la academia secular, ¿sí? A los estudiosos, a los científicos, los hacía seculares, Wellhausen hizo a todo el pueblo, ¿sí? A toda Europa, ¿sí? Secular. Bien, entonces él dice, no, mire, todo eso que pasa en el Pentateuco, eso no es cierto, ¿sí? Esos son creencias tribales, ¿bien? Entonces, ¿qué decía Wellhausen? Wellhausen dice, tenemos que quitarle los mitos a la Biblia y tener una crítica, ¿sí? Moderna, entendiendo que la Biblia tiene algunas partes, ¿sí? Que realmente no es la relación con Dios o la comunión con Dios. Y Wellhausen es la primera persona, ¿sí? Que habla acerca de la relación con Dios. Bien, y acá quiero hacer un paréntesis, ¿sí? Bien, nosotros somos tan influenciados con Wellhausen que si hacemos una encuesta, ¿sí? Ahí en la calle, en cualquier iglesia, y le preguntamos a la gente, ¿usted tiene una relación con Dios? Todos dicen que sí. ¿Mm? Bien, ¿por qué? ¿Sí? Porque pues todos creemos en Dios, ¿sí? Pero Wellhausen lo pone desde la teología diciendo que nosotros tenemos una relación con Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para justificar entonces que partes de la Biblia, ¿sí? No son ciertas. ¿No? Por eso le llama relación. ¿Qué es relación? Complemento entre iguales. Eso es lo que quiere decir relación. Pero en ningún lado de la Biblia habla de relación. Ningún lado. No hay un solo versículo, ¿sí? Nosotros no tenemos relación con Dios porque relación es complemento entre iguales y no somos iguales a Dios. Empezamos a pensar como que nosotros ahora entendemos que la Biblia tiene cosas no ciertas, ¿sí? Y entonces podemos tener ese pensamiento de Dios. Ha sido revelado por Dios se ha quitado el velo. Hemos sido iluminados de cuáles son las partes de la Biblia que no son ciertas. ¿Mm? Bien, entonces por eso él habla acerca de la relación. Y eso se pasó, ¿sí? A través de toda teología a la gente. Pero lo que tenemos con Dios no es relación, sino es comunión. Hay muchos versículos que hablan de que tenemos común unión con Dios, no por nosotros, no por nuestras obras, sino por la misericordia de Dios para nosotros, por pura gracia. Bien, es que tenemos comunión. La palabra dice, el Señor en la palabra, Él dice, yo vine a hacer comunión con ustedes. ¿Sí? Comunión es la palabra que usa. Común unión. ¿Cuál es la común unión que podemos hacer nosotros con Dios? Nada.
¿sí? Porque nosotros no somos Dios, no podemos tener unión con Él común. La única forma es que es a través del Espíritu Santo, ¿sí? El espíritu de Él, ¿sí? Y nuestro espíritu pueden tener como una unión, ¿sí? Pero por los méritos de Él. Bien, entonces este paréntesis aquí para que entendamos de dónde viene la idea de la relación con Dios. Viene acá de Wellhausen, ¿bien? Entonces, ¿qué hace Wellhausen? Él dice, mire, la Biblia hay cosas que realmente tenemos que entender que hay cosas que no son ciertas, ¿sí? Bien. Y si ahora creemos que la Biblia tiene cosas que no son ciertas y vamos a enseñar acerca de Dios y acerca de la Biblia, entonces si hay alguna parte de la Biblia que no es cierta, pues la Biblia no es verdad, ¿sí? Pero, qué dice la Biblia de la Biblia? ¿Sí? Nos dice en 2 Timoteo 3 del 15 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, ¿sí? También lo tenemos en los Salmos, la suma de tu palabra es verdad, ¿bien? Y ya vimos por qué se refiere suma, sumarla al tipo de leyes que hay, ¿sí? La suma de tu palabra es verdad, ¿bien? Entonces, todo lo que está en la Biblia es y fue verdad, ¿sí? Pero lo que ya fue verdad, ¿sí? Quiere decir que ahora hay una nueva ley que es verdad en la Biblia que la ha reemplazado, pero no que sea mentira, ¿sí? Nada de lo que está en la Biblia ha sido mentira. Pero lo que dice Wellhausen es, mire, al menos los 12 primeros capítulos del Génesis y luego dice, no, ¿sabe qué? Es todo el Pentateuco, ¿sí? Entonces, todo el Pentateuco no, eso no es cierto, eso básicamente es una historia, historias orales ahí de esos pueblos de Oriente Medio, ¿sí? Bien, aunque Wellhausen, sí, no, no deja de ser creyente, es un teólogo creyente cristiano, bien, pero lo que él dice es quitémosle los mitos a la Biblia, ¿sí? Y lo que hace es sacar a Dios y a las cosas espirituales de ella. Por lo tanto, la Biblia es un mito, ¿sí? Porque si la Biblia tiene partes que no son verdad, entonces, ¿qué me asegura que esta parte que yo esté leyendo sea verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, sí, eh, él entonces ataca acá, ¿sí? Quita la libertad y hoy estamos viviendo, ¿sí? Aún gente que dice, no, yo no creo en la Biblia porque la Biblia se contradice, ¿sí? Cosa totalmente falsa. No, yo no creo en la Biblia porque la Biblia es un libro de hombres, ¿bien? Pero no la han leído ni la han razonado, ¿sí? No sé si ustedes han visto en YouTube los libros, los videos de los trabajos de las referencias cruzadas de la Biblia, ¿sí? La Biblia tiene al menos directamente 63.000 referencias cruzadas, ¿sí? Es el libro más grande en referencias cruzadas que existe, ¿bien? Una tesis, ¿sí? Doctoral, ¿sí? Por más que hayan estudiado, vas a sacar, ¿sí? Por ahí unas 1.000 referencias, ¿sí? Cruzadas. Pero debe ser un trabajo muy grande. Y la Biblia son 63.000. Pero además, es fácil sacar referencias cruzadas si tú estás ahí haciendo el mismo trabajo, todo el trabajo. Ah, porque tú te acuerdas, ah, eso lo vimos antes, entonces mira, vamos a citarlo, ¿sí? Pero la Biblia fue escrita por diferentes autores, ¿sí? En más de 40 autores durante 1.500 años en 3 continentes diferentes. ¿Bien? ¿Cómo es que gente que no vivió y no se conoció y vivió en diferentes lugares, en diferentes naciones, sin internet, sin intercomunicación, cómo es que se citaron a sí mismos? ¿Mm? Es imposible, ¿sí? La única forma es que haya un autor de toda la Biblia, y lo hay, ¿sí? Es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo inspiró a todos los autores de los libros de la Biblia, que serían los autores secundarios, porque el primer autor es el Espíritu Santo. Ese Espíritu, ¿sí? Puso a hablar de lo mismo, a hablar de Cristo, a diferentes personas en diferentes lugares con el mismo hilo conductor. Bien, eso es lo que tenemos. Por lo tanto, está totalmente respaldado
¿sí? La Biblia como verdad. Pero si hay algo que en la Biblia no es verdad y nosotros vamos a partir para saber los principios, ¿sí? Para vivir de la Biblia, vamos a partir desde la Biblia, pero si algo de la Biblia no es verdad, pues la Biblia no es verdad, entonces pues la gente pues no va a creer, ¿sí? Que sea verdad, ¿sí? Ni siquiera se necesita demostrar porque si hay algo de la Biblia que no es verdad, pues la Biblia no es verdad. Por lo tanto, la gente no puede autogobernarse. Yo puedo tener esa creencia y creer que la Biblia es verdad, pero si la Biblia no es verdad, ¿sí? No puedo hacer que otros crean. ¿Bien? La única forma para que otros crean es que la Biblia sea verdad y que yo les presente las evidencias por las cuales creí y ellos vean las evidencias y entonces decían creer. ¿Mm? Por eso dice Primera de Pedro 3:15 y vamos a leerla. Busquémosla allí. Voy a sacarla de aquí. Está muy... Ah, está acá. ¿Verdad que por ahí? Acá está. Bien, entonces vamos a leer Primera de Pedro 3:15, ¿sí? Yo no la tengo acá en la presentación, pero quiero que sí, me parece muy importante que la leamos, ¿sí? Para que entendamos este tema de por qué la Biblia debe ser verdad. Entonces, Primera de Pedro 3:15 nos dice, bueno, voy a leer desde el 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis porque por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de vuestra esperanza. Bien, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, sí, estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de tu fe, razón de tu esperanza. Bien, razón, ¿sí? Y esa razón es la palabra más importante de ese versículo. Evidencia de tu fe, ¿sí? Entonces, ¿sí? Si yo te voy a enseñar algo para que tú creas, para que tú puedas creer y autogobernarte, te voy a enseñar cómo debes trabajar, ¿sí? Y para que puedas hacerlo, creer los principios de Dios y hacerlo en tu vida y que te vaya bien. Pero si parto de algo que no, ¿sí? Es verdad, entonces tú no puedes autogobernarte. Bien, entonces eso fue lo que sucedió con Wellhouse. Entonces vamos a mirar un poquito luego qué sucedió. Veamos acá esta frase de Emma Willard. Esta frase me gusta mucho, la cito bastante. Emma, voy a poner, acá no está en esta presentación, es que esta presentación, como les dije, no es la mía. Bien, pero voy a ponerle en esta presentación cuál es el libro, ¿sí? Entonces se llama Cartas a las jovencitas, ¿sí? En el libro Cartas a las jovencitas de Emma Willard, ¿sí? De 1843, ¿bien? Entonces vamos a verificarlo, vamos a ponerlo acá en compartir. Entonces vamos a poner acá a Emma y nos dice la Emma, dice, para que un gobierno sea sostenido por muchos años, los principios de verdad y justicia enseñados en las Santas Escrituras deben ser practicados. Los gobernantes deben gobernar en el temor de Dios y la gente debe obedecer las leyes. Bien, bien. Entonces, acá la tenemos, ¿sí? Acá tenemos ello. Bien. Ricardo, entonces, bueno, hoy sí tenemos el transporte. Entonces, Por motos, vamos, o sea, bastante a alguien se le abrió Fénix, ahí el micrófono un poquito, vamos 257, lo que está a pasando con bajarlo acá un poquito. y eso, ¿verdad? Pero Aquí, sí, sí, digamos que hacer el cambio a pesar de que no tenga a reparto. Félix. Ok, listo. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Quise citar el libro, ¿por qué? Porque, em, porque ella le está hablando a las jóvenes.
¿sí? ¿Y de qué está hablando? Está hablando del gobierno en general para que las jóvenes luego sepan cómo gobernar su casa cuando se casen, ¿cierto? Bien. Entonces ya está hablando de los principios de gobierno en general, ¿sí? Pero dice, para que un gobierno sea sostenido, los principios de verdad, ¿sí? Que están en la Biblia, o sea, la Biblia, ¿sí? Debe ser enseñada, ¿sí? Deben ser practicados. Deben gobernar en el temor de Dios y la gente debe obedecer las leyes. ¿Bien? Bien. Entonces, si la Biblia, si no es verdad, pues no va a haber autogobierno. Bien, eso es. Entonces la gente cree que la Biblia, después de Wellhausen, empezaron a creer que la Biblia no era verdad, ¿sí? Que la Biblia era un libro de hombres. Antes de Wellhausen había gente que no creía en la Biblia, pero lo veían como un libro religioso, ¿sí? De esa religión en la cual no creen. Es como nosotros vemos el Corán, ¿sí? Pero hoy en día, ¿sí? ¿Sí? La gente que no cree en Dios, ¿sí? No ve la Biblia como un libro religioso, así no crea en Dios, ¿sí? Sino lo ve como un libro, ¿sí? De mentiras hechos por hombres, ¿bien? Cosa que, pues, se contradice ante toda la evidencia. Bien, pero ¿qué nos dice Dios? Dios nos dice, ¿qué pide Dios? ¿Sí? Que le temas, que andes en sus caminos, que lo ames, que le sirvas con toda tu corazón y con tu alma y guardes sus mandamientos y estatutos para que tengamos prosperidad. Eso es lo que pide Dios. Bien, entonces, o sea que temamos a Dios y guardemos sus mandamientos. ¿Y dónde están las leyes, los mandatos, los estatutos, las ordenanzas, sí, de Dios? En la Biblia. Bien. Entonces, este es el principio 6. Voy acá a comentar otra cosita antes de ponernos con el 7, ¿sí? Y es, yo voy a enseñar a mis vecinos, ¿sí? Pero yo tengo que enseñar a mis vecinos para que se autogobiernen, así ya sean cristianos, con evidencia, ¿sí? Esa es la forma, porque no solo es enseñar. El principio 6 no es solo enseñar, sino enseñar a que guarden. ¿M? Pero yo, ¿cómo voy a lograr que ellos lo guarden? Si ellos son libres, no los puedo obligar, no puedo torcerles el brazo para que lo guarden, no puedo estar con ellos en todo lugar a ver si lo guardan o no. La única forma es enseñarle a su conciencia, es enseñarle las evidencias, ¿bien? Y a través de las evidencias, entonces pueden saberlo y son libres para decidir autogobernarse o no. ¿Bien? Bien. Entonces vimos, pues, hace 2 semanas todo lo que pasó con la ida alrededor de la luna de esta nave tripulada, Artemis, Artemis 2, y cómo también hay gente que está entonces alimentando estas teorías conspirativas de que no fueron, ¿sí? Bien, pero aunque la evidencia es fehaciente, ¿sí? La gente, así tenga la evidencia enfrente, es libre para ser porfiada. ¿M? La gente puede ser porfiada. ¿M? Tiene la evidencia enfrente y decidir no hacerlo. ¿Bien? Pero en la medida que la evidencia la tengas enfrente, va a haber un mayor porcentaje de personas que la va a razonar y va a decidir obedecer. Por lo tanto, el principio 6 es enseñar de cualquier forma. Una de esas es académica, ¿bien? Pero partiendo de que la Biblia es verdad, pero con evidencias, ¿sí? Porque es que yo puedo interpretar mal la Biblia, ¿bien? ¿Cierto? Yo puedo, sí, fallar en una interpretación. ¿Sí? Y con esas evidencias, para tener las evidencias, necesito algunas herramientas teológicas, ¿sí? Y necesito algunas herramientas de hebreo, de griego, ¿sí? Y sobre todo una idea doctrinal neutra, ¿sí? Con la doctrina correcta de Dios, pero neutra. O sea, no la idea de la denominación o de la iglesia local a la que pertenezco, sino la idea que dice la Biblia. Bien, es. Y podemos lograr ver que la Biblia es verdad. Bien, bien. Entonces, podemos enseñar de diferentes formas. Wellhausen inicialmente
publica estos trabajos entre los teólogos. ¿Mm? Pero así como a inicios del siglo XX empezaron a ver en Europa como especializaciones, ¿sí? Del conocimiento. Vemos, por ejemplo, en Austria que trabajaron en la economía, vemos en Alemania que trabajaron en la teología, vemos en Francia que trabajaron en el gobierno civil, vemos en Inglaterra que trabajaron en el comercio y la industria, ¿bien? Entonces, vemos em, en, en España, ¿sí? El trabajo, digamos, arquitectónico o digamos académico de los conocimientos, ¿bien? Entonces, eso empezó a pasar en Europa, ¿sí? Al inicio del siglo. Pero luego vino la Primera Guerra Mundial, ¿bien? Y devastó todo esto. Bien. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué sucedió? ¿Quiénes fueron los de la Primera Guerra Mundial? Los alemanes, ¿cierto? Sí. Entonces, Alemania pierde la guerra y entonces toda esta idea de usar el conocimiento para la teología se pierde en Alemania. Y lo único que queda fue lo último que se publicó o las últimas ideas publicadas teológicas antes de la guerra, que fue Wellhausen. Entonces, Wellhausen fue dado a conocer precisamente como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya después de la Primera Guerra Mundial ya nadie quería a Alemania, ¿sí? Entonces no se interesó en Alemania, lo único que quedó de la teología, que eran los más adelantados en teología, ¿sí? Fue lo de Wellhausen. Eso fue lo que se compartió, ¿bien? ¿Y qué fue lo que se compartió? Que parte de la Biblia no era verdad, ¿bien? Entonces, si parte de la Biblia no es verdad, pues ya no creo en Cristo, ¿sí? No es como las otras que, bueno, la Biblia es verdad, pero yo pues lo hago de otra forma. No, aquí, o bueno, la evolución es verdad, Dios no existe, pero bueno, venga a ver si eso es verdad o no, vamos a mirar las evidencias, ¿sí? Pero en el caso de la teología, fue más un acto, ¿sí? De fe irracional que una verificación, ¿sí? De esto que Wellhausen dijo. Entonces, a manera de no buscar más a los alemanes, pero que no se note, entonces le dieron la bienvenida a Wellhausen y Wellhausen se empezó a enseñar, ¿sí? Entre los seminarios bíblicos. Los primeros que lo hicieron fueron los suizos, ¿sí? Los suizos por querer ser neutros, ¿sí? Por no tener problemas, te dijo, no, pues entonces vamos a enseñar a Wellhausen para que vea que no es que queremos perseguir a los alemanes, y se empezó a enseñar a Wellhausen en todos los institutos bíblicos, ¿sí? Y la gente entonces le dio la bienvenida a Wellhausen, ¿sí? Como si fuera verdad, ¿sí? Porque no, si decimos que Wellhausen está mal, sería un desagravio contra los alemanes y se nos notaría que no los queremos, ¿bien? Fue una cuestión diplomática, ¿bien? Y así Wellhausen empezó a estar en los seminarios, luego eso llegó a los seminarios de Nueva York y de Nueva York, pues, a todos los Estados Unidos. Bien, que especialmente en Chicago, ¿sí? Entonces, en Chicago, en, en Chicago y en Michigan, ¿bien? En Michigan, ay, se me olvidó la ciudad, esperen, ya les digo. Em, voy a decirles la ciudad ahí. Em, no, no me acordé. Bien. En, Detroit. En Detroit. Entonces, Detroit era un centro, ¿sí? Industrial, ¿sí? Y digamos, ahí estaban las sedes de los seminarios bíblicos, ¿bien? En Michigan. O sea, de los de Detroit, digamos, en Michigan, ¿bien? Y resulta que allí empezó a llegar desde Nueva York, empezaron a ir a unos maestros al seminario de Detroit a enseñar, ¿bien? Y desde allí, entonces empezó a haber una división en gente que no quería recibir lo que decía Wellhausen y otros que sí. Fue diferente a Europa porque en Europa se recibió por un acto de
no desagraviar a los alemanes, pero en Norteamérica sí se formaron dos bandos. Entonces, los de Detroit recibieron a Wellhausen como verdad, ¿sí? Y los que no se mudaron y pasaron sus oficinas y no nos metemos con estos, ¿sí? Que se les entró el diablo, ¿cómo van a decir eso? En lugar de ir y evangelizar, enseñarles el reino, mostrarles las evidencias de por qué Wellhausen estaba mal, ellos se fueron y se fueron para Grand Rapids. Bien, no sé si ustedes han escuchado la ciudad de Grand Rapids o ministerios, sobre todo bautistas, fueron los que hicieron eso, ¿sí? Pero hay muchísimos ministerios que tienen sede en Grand Rapids. Bien, ¿sí? Digamos, del este de los Estados Unidos es la ciudad donde hay más sedes de ministerios, ¿sí? Y del oeste, sí, pues ahí hay varias, pero una de esas es Colorado Springs en Colorado, donde hay bastantes ministerios también para una ciudad pequeña. Entonces, eso sucedió en Grand Rapids, Michigan. Entonces se fueron, ¿sí? Y no nos metemos con ustedes, cosa de que tampoco, ¿sí? Fueron iluminados en lo que era la verdad. Y de allí luego, pues empezó a pasarse a todos los Estados Unidos generando dos bandos, ¿bien? Eso fue lo que pasó en el siglo XX con esta idea, ¿sí? Ahora, esa idea empezaba a, sí, a crecer, a crecer, a crecer hasta el ataque de Pearl Harbor, sí, por parte de los japoneses y ahora los Estados Unidos están en la Segunda Guerra Mundial y ya nadie quiere saber de los alemanes. ¿Mm? Entonces, esas ideas de Wellhausen, sí, en Europa se recibieron bien, otra vez guerra con Alemania, sí, pero no había bandos. Entonces ya nos olvidamos de los alemanes, pero la gente se quedó con eso. Esas generaciones que fueron educadas en los seminarios bíblicos se quedaron con que la primera parte de la Biblia es un mito. ¿Bien? Eso es un mito, eso no sucedió. Bien. Y son ideas tribales. Bien. El resto sí era verdad. ¿Sí? Esa es la idea con que se quedaron en Europa. Pero en los Estados Unidos, sí, hubo dos tipos de pensamiento. Los que rechazaron de tajo a Wellhausen se fueron y los que lo recibieron. Pero después de que los Estados Unidos están en la guerra, ya esos que habían recibido a Wellhausen, sí, dijeron, no, no queremos nada que ver con los alemanes, son los enemigos y sufrió allí la idea teológica de seguir a Wellhausen. Entonces vemos claramente en el pensamiento teológico de los Estados Unidos en la guerra y en la posguerra cómo se alejan de esta idea. No, Wellhausen está mal. ¿Mm? Hasta que llega los hijos, ¿sí? Los niños de esa época, cuando los padres, ¿sí? Toman la decisión, esos hijos crecen y esa es la generación del 60. ¿Sí? Esa generación posguerra de los 60, ¿m? Ellos son los que vuelven a abrazar esa idea de Wellhausen. Ya se había, ¿sí? Perdido o digamos disminuido mucho, pero esa idea de Wellhausen les daba algo muy importante a esta generación de los 60. No hay una verdad absoluta, ¿sí? Entonces podemos creer en Dios a nuestra manera y vivir de la manera en que quisiésemos. ¿Bien? Entonces vino luego pues todos estos movimientos cristianos de paz y amor, algunos sin creer en Dios, algunos gnósticos o místicos, inclusive bueno, no se llamaba Nueva Era, y digamos de India, del hinduismo, con derivaciones del hinduismo, bien, todas estas ideas empezaron a estar, y también unos movimientos cristianos de que es el Dios cristiano, pero podemos vivir nuestra vida como queramos, entonces el poliamor, ¿sí? Todo esto que fue el poliamor entre el hipismo, bien, y también dentro de esos movimientos hipistas también y de los 60 movimientos socialistas, entonces cristianos socialistas, comunistas, y porque se podía de cualquier forma, porque ellos toman a Wellhausen y dicen que no todo es verdad en la Biblia, entonces se puede de cualquier forma. Pero aún así dentro de ellos, por eso digo que aunque la estructura esté mal, si aún sigue habiendo estructura, hay esperanza. Bien, hay que mejorarla, pero hay. Pero aún en medio de todo eso, hubo algunos movimientos hipistas, especialmente a través de la evangelización de los hermanos pentecostales, que realmente empezaron a vivir un evangelio pentecostal, ¿sí? Pero, ¿sí? Un evangelio hacia el Dios de la Biblia de manera correcta, cambiando su forma de vivir. Bien.
Entonces vemos todo, ¿sí? Un diferente panorama que sucedió en los Estados Unidos a partir de Wellhouse. Bien. ¿Qué nos llega a nosotros de Wellhouse? Nosotros no teníamos escuelas teológicas, la Biblia estaba prohibida, los católicos mandan, ¿sí? No leen la Biblia, ¿sí? ¿Qué nos llega? ¿Sí? No nos llega las ideas teológicas, sino nos llega estas derivaciones, ¿sí? Todas estas derivaciones posguerra, ¿sí? Nos llegan a nosotros, especialmente en la línea socialista comunista, ¿bien? Entonces empiezan a formar ideas socialistas comunistas que van a terminar, ¿sí? En movimientos estudiantiles, movimientos obreros, movimientos campesinos y, eh, y hasta guerrillas. Ejemplo de eso, el MOIR, ¿sí? Ejemplo de eso, el M-19, ¿sí? Recuerden que el M-19, una guerrilla conservadora que creía en Dios. ¿M? Bien, luego ya después, ¿sí? Porque como cualquier cómo se sirve, ¿qué pasa si cualquier cómo sirve? Pues a medida que pasa el tiempo, voy a estar en peores comos, ¿sí? Y entonces va a denigrar y se van a corromper. Y eso fue lo que pasó, ¿sí? Bien, entonces ya vemos ahí al M-19 en pedofilia, en homosexualismo, en drogadicción, no narcotráfico, pero sí beneficios al narcotráfico, recibir beneficios del narcotráfico. Y vemos pues todo esto que sucedió. ¿Por qué? Porque cualquier cómo valía. Bien, eso fue lo que nos llega a nosotros, ¿sí? Esas ideas, ¿sí? De Dios. Ahora, está la influencia de Wellhausen en Europa, ¿sí? Que hace que se haga el Concilio Vaticano II. ¿Qué es el Concilio Vaticano II? Es la reunión de toda la Iglesia Católica para reformar la Iglesia Católica, ¿sí? Pero eso no fue un movimiento de algunos bien católicos que querían el bien de la Iglesia Católica, no. Fue gracias a Wellhausen, ¿sí? Dijeron no, ¿sí? Entonces tenemos entonces nosotros que definir qué es verdad, qué no es verdad, qué vamos a hacer. Y a nosotros nos ayudó el Concilio Vaticano II, porque antes del Concilio Vaticano II el control católico era total, ¿sí? Pero ya entonces ellos dicen, bueno, pues no podemos nosotros, como no todo lo que está en la Biblia es verdad, entonces pues no podemos nosotros ser absolutos. Entonces vamos a dejar que otros puedan tener colegios, ¿m? No solo los católicos, que otros puedan tener o cooperativas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Esas ideas. Y entonces hubo una amplitud, pero no fue una amplitud para beneficiar a Dios, sino para dar cabida a la idea que había una gente en el país que pensaba que podía creer en Dios, pero que no toda la Biblia era verdad. Bien, entonces eso fue el Concilio Vaticano II. Entonces vemos que en Europa hay una gran influencia de Wellhausen, a diferencia de los Estados Unidos, que básicamente hay dos bandos, y acá que no llega pues las consecuencias de eso, sobre todo de Norteamérica. De Europa no llegó tanto a nosotros ese movimiento porque aún había mucho control conservador, mucho control católico. Bien, acá. Bien, entonces ese es Wellhouse. Entonces, si nosotros vamos a enseñar a otros para que se autogobiernen, pues debemos partir de la verdad. Entonces cualquier cosa que voy a hacer en esa estructura, yo tengo que asegurarme de que sea verdad, ¿sí? Tengo que haber estudiado. Pero no es verdad porque mis maestros me dijeron, ¿sí? Es verdad porque tengo las evidencias, ¿bien? ¿Cierto? Entonces, tengo las evidencias. Es verdad de esta forma. Así mis demás hermanos no la crean, así mis demás hermanos hagan otra cosa, ¿sí? Pero, sí, esta es la verdad, ¿bien? Y tengo que verificarla, ¿bien? Entonces debemos siempre asegurarnos que lo que vayamos a enseñar sea verdad, ¿sí? Bien, ahora, puede ser que el razonamiento que tenemos, el conocimiento que tenemos actual, me lleve a pensar que algo es verdad, pero, sí, y lo crea, pero siempre debo tener el corazón enseñable y estar dispuesto a
¿sí? Saber la razón de mi fe, porque puede haber alguien al cual Dios le haya revelado y pueda dar a mi luz, ¿sí? Decir, ah, sí, tienes toda la razón, ¿sí? Tienes toda la razón. Bien. Entonces, les voy a dar un ejemplo de ello. Bien. Y tampoco es al contrario que como tú tienes, ya tienes la evidencia, pero tus hermanos así se congreguen contigo o otros tipos de iglesia no lo hacen, entonces tú vayas y salgas y le des bibliazo a todo el mundo. No. Porque, ¿qué dice primera de Pedro 3:15? Vaya y dígales, no. Enseña donde te permitan y enseña a las personas, ¿sí? Que te lo pidan, ¿sí? eh, pero debes estar preparado para presentar defensa. O sea, la estrategia no, allí no es el ataque, sino es presentar defensa. Bien. Porque hay gente que dice, uy, no, tengo una verdad, entonces va y le casca a todo el mundo. No, pues hay gente que aún no está aún preparada, le falta entendimiento o falta madurez, o uno está en lo que no es, y falta que otro hermano le diga, oye, sí, es por este lado. Bien. Entonces, yo, por ejemplo, enseñé mucho tiempo que tenemos una relación con Dios. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron eso, ¿sí? Pero solo cuando leí a Wellhausen, ¿sí? Entonces dije, ah, y entonces dije, venga a ver cómo es la historia. No, entonces estamos enseñando mal, ¿sí? Bien, pero porque tenía corazón enseñable, tengo corazón enseñable. Entonces, siempre debemos saber que no tenemos toda la revelación de la verdad. En parte conocemos, un poquito nomás, ¿sí? Bien, pero lo que entendamos que es verdad y que tengamos las evidencias, podemos enseñarlo. Bien, ese es el consejo para poder destruir esta obra de Satanás a partir de Julius Wellhausen. Veamos la siguiente. Vamos a ver entonces acá a la siguiente, que es el principio 7 de Libertad para las Naciones, que es el principio de Dios de la unidad con unión. Bien, bien. Entonces, yo le enseño a la gente, en esa estructura que hago, se le enseña a la gente de alguna forma. Bien. Y algunos de esos, sí, ven las evidencias y dicen, oye, sí, sí, tienes razón. Entonces, em, entonces, enseñas, al principio todos dicen, uy, sí, vamos a transformar el mundo con eso, pero hay que venir a reuniones y entonces de esos 100 que enseñas, sí, tú los citas después de que acabaste de enseñar a hacer algo y llegan 20. A los 6 meses hay 10 nomás, ¿sí? Y al año hay 2 nomás, ¿bien? Pero esos dos son muy importantes. ¿Por qué? Porque uno de esos dos puede ser alguien que esté contigo en esa estructura ayudándote y que también vaya a enseñar. Alguno de esos dos puede ser alguien que vaya a hacer esto mismo, pero en otro lugar, una misión, ¿sí? O también uno de esos dos puede ser tu reemplazo, ¿bien? Entonces, qué bueno que nos reemplacen, porque cuando nos reemplazan en un ministerio por lo bueno, no porque nos echan o porque nos portamos mal, sí, sino por lo bueno, es que Dios nos va a dar una asignación aún con más responsabilidad, que es con más responsabilidad, pero con menos trabajo operativo. Bien, o pionerar algo nuevo. Bien, entonces, algunos de esos van a decir que sí y se van a unir, pero no se van a unir a ti, sino a la estructura, al principio 5, ¿sí? Y allí vamos a servir en gobierno como iguales, ¿bien? ¿Sí? Como iguales. Y ese es con la estructura de gobierno correcta. Entonces, ¿qué sucede? De todos los 6 que hemos hablado, el único cristiano ha sido Wellhausen, ¿no? Todos los demás no eran cristianos, ¿sí? Pero aquí, ahora, Wellhausen era un cristiano teólogo alemán con sus ideas nacionalistas, ¿sí? Que estaba equivocado. Pero ahora acá tenemos a un cristiano de verdad cristiano, ¿sí? A Soren Kierkegaard. Bien. Soren Kierkegaard es un filósofo danés, pensador religioso muy importante en la historia del pensamiento cristiano, ¿sí? Y em, todo lo que escribió es acerca de la religión, ¿sí? Todos sus libros tienen que ver con Dios, y sobre todo la filosofía de la fe religiosa, el pensamiento de cómo es que tenemos una fe religiosa, ¿sí? Y él era tan celoso
por ser un buen cristiano, que todo su pensamiento era, ¿cómo tenemos una fe perfecta para ser buenos cristianos? ¿Sí? Porque él, sí, había visto que hay mal testimonio entre los cristianos. Entonces tenía tanto celo de ser él un buen cristiano y que todos sean un buen cristiano, que pensaba cómo hacer para que todos sean buenos cristianos, ¿sí? Bien. Entonces él se interesó en el problema de qué significa ser un verdadero cristiano. Bien. Entonces, este sí era un re cristiano, digamos, ¿sí? Pero él empieza a estudiar y él debate acerca de esta idea. Bien. Entonces él, aunque quiere que todos sean súper cristianos, ¿sí? Eso es lo que él quiere que la gente sea. Él dice que todo nuestro esfuerzo por ser cristiano, ¿sí? Es irrisorio. Y es verdad, porque para ser cristiano no debo vivir yo, sino Cristo debe vivir en mí. ¿Sí? Bien. Y él entonces llega a esta conclusión. Dice, la historia de Cristo, la que vemos en el Evangelio, es una historia que Dios nos dio, ¿sí? Entonces, claro, él es danés, muy influenciado por Alemania. Dice, es una historia que Dios nos dio para que sepamos de él. Pero Dios es tan Dios que no pudo él venir aquí, porque él es inmaculado, él es perfecto. ¿Cómo va a venir aquí donde nosotros tan sucios, ¿sí? De pecado, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene esta idea de Soren? Pues de Wellhausen, ¿cierto? Bien, viene de esa idea, ¿sí? Recuerden que en Europa esa idea quedó, ¿sí? Bastante arraigada filosóficamente, ¿bien? Entonces, vemos allí. Y él dice, mire, por más que queramos ser buenos cristianos, ¿sí? Bien, realmente para creer de verdad en Dios, ¿sí? Por más obras que yo haga, por más gente que ame, por más servicio que yo haga, eso no hace que seas más cristiano, ¿sí? O sea, la cantidad de evidencia de una creencia no hace genuina a la evidencia, sino que más bien las creencias son verdaderas en función de la pasión que tenga la fe. Entonces, ¿qué es el punto de inflexión en el pensamiento de Kierkegaard cuando se contradice? Y el tema es la fe. Él dice, por más fe que tengas, ¿sí? O sea, el mayor cristiano es el que tenga más fe, el que tenga más pasión por ser cristiano. Pero la fe ya no es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Bien, sino que la fe es irracional, es un salto al vacío, ¿sí? ¿Por qué? Entonces él dice, la fe es irracional. Por eso no es la base de la unidad con unión. Él dice, la fe en sí no es algo racional. La fe es algo que es una creencia tal, ¿sí? Porque nosotros no tenemos ni idea quién es Dios. Dios es tan grande, ¿sí? Que nosotros tener en fe en Él es una creencia irracional. La fe no puede ser racional. Pero hasta aquí Kierkegaard se creía que la fe era racional. Es más, precisamente porque la fe era racional, Wellhausen dice, no, venga, a ver, vamos a razonar a ver si esto de la Biblia es verdad o no, ¿sí? Pero él se va por el lado equivocado, ¿sí? Pero la causa de que Wellhausen tome ese tema es que él quería usar el razonamiento para entender la fe, ¿bien? Pero acá Kierkegaard dice, no, la fe es irracional. Pero la fe es racional, porque la fe es la certeza, ¿sí? De lo que se espera. Estoy seguro de lo que espero, ¿sí? Pero él decía, ¿cómo estás seguro? La única forma de estar seguro es porque tienes más y más fe y más emoción, ¿sí? Y él fue como, yo le digo a Wellhausen, el pensador del pentecostalismo, aunque él no fue pentecostal nunca, ¿sí? Pero eso así, él puso por encima la emoción a la razón, ¿sí? Eso es lo que él pone. Las ganas, ¿sí? ¿Sí? Ten ganas, el pensamiento positivo, el positivismo, ¿sí? Viene todo esto derivado de Kierkegaard. Entonces, si la fe no es racional, porque la fe es la certeza, es seguro, es cierto. ¿Y cómo sabes que es cierto? Porque mire las evidencias, ¿sí? Y ahí está la razón.
¿sí? Entonces dice, no, la fe es algo tan inmaculado para Dios, o sea, de nosotros hacia Dios, que es irracional. Por lo tanto, no es la base para unirnos. Porque ¿cuál es la base para unirnos? Cuando eres enseñado en un principio, o sea, estás en el principio 6 como alumno, lo aprendes, ¿sí? Eh, razonas, practicas el principio uno ya por ti mismo, ¿sí? Y llegas hasta el principio 4 y estás de acuerdo. Estamos con la misma conciencia tú y yo, con los mismos principios, estamos de acuerdo y queremos autogobernarnos. Entonces, ¿qué es lo que nos une? La fe, ¿sí? Que tenemos en esa evidencia, en que eso es cierto, en que así son las cosas, en que ese es el orden, en que esa es la verdad. Por lo tanto, la fe es racional. Pero acá, Kierkegaard dice no. Y si la fe es irracional, entonces no nos podemos unir en torno a la fe. ¿Bien? Entonces, no hay forma de unirnos. Entonces se destruye la unidad con unión. Bien. ¿Cuál es la perspectiva de Dios de la fe? La fe es racional y es la base de la unidad con unión. Cuando tú y yo hemos razonado un principio de Dios y tenemos las evidencias y lo creemos, entonces nos podemos unir porque creemos lo mismo, ¿sí? Es algo interno que tenemos de acuerdo, no es algo externo, ¿sí? Entonces nos unimos porque pensamos igual, porque tenemos las mismas evidencias, por eso nos podemos unir. ¿Bien? Por eso, recordemos ahí está citado Isaías 1:18, que dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor. ¿Sí? Me gusta más una traducción, esta Reina Valera 60, pero hay una, creo que es la NBI, que dice, venid ahora tú y yo y razonemos. Me gusta más. ¿Sí? Venid ahora tú y yo y razonemos, dice el Señor. Ven, razonemos, a ver si esto es verdad o no. ¿Sí? Y el versículo sigue, a ver si la, mm, la nieve es blanca, a ver si el carmesí está sobre la nieve. Bueno, todo esto que dice allí en Isaías. Vamos, voy a leerlo acá desde la palabra. Bien, Isaías 1:18. Bien, bien, entonces acá lo tenemos. Vamos a leerlo. Dice, venid luego, dice Dios, y razonemos, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, y comiereis el bien de la tierra, y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Dios ya ha hablado. Entonces, vengan, razonemos. Y después de que razones, tú eres libre de creer o no, ¿sí? Pero, sí, puedes ser necio, ir en contra de la verdad, puedes hacerlo, ¿sí? Pero acá dice, los que no quieran y sean rebeldes, entonces van a ser destruidos. Bien, bien. Entonces, la fe es una consecuencia del razonamiento, ¿bien? Para que entendamos, voy a darles un ejemplo en mi vida. ¿M? Este año, el año pasado, cumplí 35 años de servicio misionero como maestro. Bien, de esos 35 años, sí, pues he servido al Señor, hemos servido al Señor y sin sueldo, ¿no? ¿Cierto? Voluntarios. Bien. Entonces han habido épocas de escasez, épocas de abundancia, épocas de falta de fe, épocas de que tengo fe, épocas, sí, de todo. Bien. Pues, ¿por qué? Pues todos los días te levantas en la fe de que Dios, pues, es proveedor. Bien. Pero al principio, yo solo sabía que Dios me había llamado y listo, yo te voy a servir Dios. Heme aquí, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Listo, haz esto. Ok, Dios, yo lo hago. Bien, eso es al principio, la super fe. ¿M? Pero, sí, pues uno solo tiene más fe que con esposa y con hijos, ¿no? Bien, entonces, pero Dios siempre ha sido providencial y ha provisto de diferentes formas. Provisto no, proveído de diferentes formas. Bien, obviamente trabajando, ¿sí? O sea, pues, él me mandó a hacer esto, tengo que hacerlo. Pero, sí, ahora que yo digo 35 años después, yo ahora sí puedo decir
tranquilamente Dios provee, ¿sí? Bien, pero eso yo ya sabía desde antes, ya me lo habían enseñado que Dios provee, ¿sí? Y yo decía, sí, sí, y lo creía, pero siempre había ahí como, sí, 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 y luego un silencio, ¿sí? Porque no lo había vivido, bien, pero ahora estoy seguro, ¿sí? Segurísimo que Dios provee. Lo que pasa es que no es una vida de lujos, ¿sí? Sino es una vida de fe. Ahora, las comodidades no están mal, ¿cierto? ¿Sí? Pero, sí, tenemos que saber por qué vamos a usar una u otra comodidad. Bien. Eh, entonces, uno va luego viendo y dice, "Uy, sí, sí he crecido en fe, sí he crecido en carácter, ¿bien? Les conté que estoy desde otro computador porque mi computador rompí la pantalla. Bien, entonces estoy sin computador. Eh, entonces, en 2013 yo tenía mi computador último modelo, así súper, eso, el mejor computador que había, ¿sí? Era un Mac último modelo, y dije, no, pero tengo mucha información en ese Mac. No, me voy a comprar un disco duro. Voy a bajar toda esa información al disco duro. Todavía no había nube, todavía no había nada de eso. Bien, voy a bajar todo eso. Me compré el disco duro, un disco duro marca Porsche. ¿Sí? Porsche también hace disco duro, los de los carros. ¿Sí? Entonces yo, wow, listo. ¿Sí? Bueno, lo guardé en mi maletín. Al otro día tenía que ir a hacer una enseñanza a un colegio. Parqué el carro en el colegio, dentro del colegio. ¿Sí? Y pues resulta que dentro del colegio me rompieron el vidrio y me robaron mi maletín con el computador y con el disco duro sin estrenar. Y yo ese día estaba bravísimo con Dios, ¿sí? ¿Sí? Le eché la culpa a Dios, ¿sí? Bien. Y ahora que yo rompí la pantalla, entonces ahora pues ya no le puedo echar la culpa a Dios porque yo la dañé, ¿sí? Pero obviamente, ay, no tengo computadora, ¿sí? Pero ahora yo digo, bueno, pero ¿qué pasó desde ese computador a este? Pues Dios ha provisto, Dios ha hecho, a veces mejor, a veces no tan mejor, pero hoy puedo decir con plena seguridad, ¿sí? Que Dios te sana, que Dios te provee, que las promesas de Dios en la Biblia son verdad. Bien, ahora, ¿he vivido todas? No, pero las que he vivido han fortalecido mi fe porque tengo evidencias. Bien, esa es la idea, ¿sí? Entonces, la fe siempre es razonable porque tú tienes evidencias, ¿sí? ¿Por qué crees en Dios? Pues dime tu testimonio y ahí tienes evidencias. Mire, Dios hizo conmigo esto, Dios hizo conmigo, ¿sí? Y ya. Entonces, la fe es un acto racional, pero nosotros, ¿cómo fuimos enseñados? La fe es un salto al vacío. Usted no pregunte, tenga fe, ¿sí? No, lo que tienes que preguntar cuáles son las evidencias. No, no, no. Crea, pero no pregunte. ¿Eso de quién viene? De Soren, ¿sí? Entonces eso viene de Soren. La fe es irracional, pero si la fe es irracional, no nos podemos unir. Bien. Entonces, acá dice, ¿cómo nos unimos? ¿Sí? ¿Cómo podemos unirnos? ¿Sí? Transformando, ¿sí? Nuestro entendimiento, ¿sí? ¿Y para qué vamos a transformar lo que yo entendía? Ahora resulta que estuve ante nueva evidencia o yo no sabía eso y alguien me enseñó. Entonces ahora renové mi entendimiento y ahora sé más. Ahora entiendo más el reino. Ahora conozco más a Dios. ¿Pero para qué sirve eso? Para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para mi localidad, para la iglesia, para la nación? Bien. ¿Por qué? Porque si yo sé cuál es la voluntad de Dios y la practico, lo que sé es que toda la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Bien, bien. Entonces me puedo unir si tengo la misma fe, pero la misma fe con evidencias, la misma fe racional. Bien, bien. Entonces, eh, hay alguien, ¿sí? Que se muestra a través de la fe, a través de las evidencias. Y es que la fe es la sustancia de todo lo que se espera. Es decir, en todo lo que existe puedo ver la demostración, la evidencia de que hay Dios. Bien, y eso me va a aumentar mi fe. Bien, y puedo entonces demostrar lo que veo y también lo que no veo. Bien, entonces la fe es la creencia firme acerca de
en Dios y lo que dice Dios. ¿Sí? ¿Y cómo la demuestro? A través de la obediencia. Si me amas, si tengo fe en ti, guarda mis mandamientos. Bien, bien, esa es la fe. Entonces, voy a hacer, por ejemplo, con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Bien, esta declaración empieza con este preámbulo, pero este preámbulo evidencia que ellos tenían una fe con certeza, una fe con evidencia. Dice, sostenemos estas verdades como autoevidentes. ¿Sí? O sea, lo que vamos a decir es verdad y es autoevidente. O sea, no necesito razonar mucho, sino que es obvio. ¿Sí? Es obvio que es verdad y que esa es la evidencia. Que todos los hombres han sido creados iguales. Bien, o sea, y que su creador les ha dotado de ciertos derechos inalienables. Bien. O sea, está citando la Biblia, ¿sí? Somos iguales ante Dios y Dios ha dado unos derechos. Nos ha dado la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, es decir, la opción de trabajar. Bien, entonces, eso es lo que nos ha dado entre esos derechos. Que para asegurar esos derechos inalienables dados por Dios al ser humano, los gobiernos han sido instituidos entre los hombres, derivando su poder del consentimiento de los gobernados. Bien, entonces, este es el preámbulo de la Constitución, de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ¿sí? Pero ¿qué denota? Que ellos tenían una fe racional, una fe verdadera, ¿sí? Bien, porque están citando que todos somos iguales, ¿sí? Que hemos sido dotados, ¿sí? Y tenemos evidencia de que somos iguales, así fuimos hechos por Dios, iguales ante Él, iguales entre nosotros en dignidad, pero cada uno plenamente diferente del otro, con un llamado individual, independiente, y que nos puede llevar a unirnos con otros. ¿Bien? Entonces, ese es el desafío, que aunque somos diferentes, podemos estar en unidad con unión. Entonces, recordemos, la unidad es interna y la unión es externa. Me regó acá un poquito de la limonada, entonces permítame, me limpio acá un poquito. Bien, entonces la unidad es interna y la unión es externa. El problema es que queremos hacer una unión, pero sin unidad. ¿M? Y primero debemos lograr la unidad interna. Bien, bien. Entonces debemos lograr estar de acuerdo en lo interno, ¿sí? Pero queremos de una vez tener la unión externa sin tener la unidad. Pero ¿cuáles son nuestras partes internas? ¿Sí? El ser humano integralmente es espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, debo tener unidad de espíritu, de alma y de cuerpo. La Biblia en Efesios 4 ya nos afirma que ya tenemos la unidad de espíritu. ¿Mm? Por eso cuando tú te encuentras a otro cristiano que acabas de conocer y sabes que es cristiano, ambos sonríen cuando saben que son cristianos. ¿Por qué? Porque ya hay una unidad de espíritu. Efesios 4 nos dice que ya tenemos la unidad de espíritu, ¿no? Es dada por Dios, ¿sí? Cuando creemos en Él, ¿sí? A través del Espíritu Santo, la tenemos. Por lo tanto, la unidad de espíritu ya la tenemos, ¿sí? Debemos procurarla, no dañarla. ¿Bien? Entonces, la unidad de espíritu la tenemos. La de cuerpo, ¿cuál es la unidad de cuerpo? Que internamente yo quiera verme con los hermanos, quiera darle la bienvenida a los hermanos, así no nos veamos tanto, ¿sí? Bien, digamos, recibir a alguien, quiero congregarme, ¿sí? Quiero participar en el ministerio. El hecho de que estemos acá en lunes de Cosmovisión es una evidencia de que tuvimos unidad para estar acá. ¿Por qué? Porque todos luego tomamos la decisión de estar acá y ahora estamos haciendo una unión, ¿sí? Pero tuvimos que tener las ganas de estar, ¿no? ¿Cierto? Esa es la unidad de cuerpo. Vernos con el cuerpo, ¿bien? Del Señor, ¿bien? ¿Y cuál es la unidad que hace falta? La del alma. Pero el alma es mente, voluntad, emociones. Entonces tenemos que primero lograr la unidad de mente, pensar igual. Pero ¿cómo vamos a hacer para pensar igual? Ah, pues tenemos que tener la evidencia, ¿sí? Pero muchas veces lo que hemos estudiado, ¿sí? No ha sido en forma de ver las evidencias,
sino hemos estudiado lo que nos han dicho nuestros maestros, que es lo que les repitieron a ellos, ¿sí? Que les han dicho, y los institutos o seminarios de las iglesias lo que enseñan es la doctrina de las iglesias. ¿Mm? Bien. Yo soy vecino acá de una mega iglesia y en su seminario bíblico, entonces, que fue una iglesia pionerada por misioneros, ¿sí? En su seminario bíblico dice que ya no hay que hacer misiones, ¿sí? Sino que las únicas misiones que hay que hacer es ayudar al pobre. ¿Mm? De resto que la gente tiene que venir a la iglesia. ¿Sí? Pero yo no veo eso en la Biblia. Yo no dice ahí, vengan, sino dice es id, ¿cierto? Es lo que dice. Entonces, ¿cómo no van a haber misiones? ¿Sí? Pero eso es lo que se enseña. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que enseñan los seminarios es la doctrina de los dueños del seminario. ¿Sí? Muchas veces, no estoy diciendo que estén enseñando herejías, ¿sí? Pero no siempre a veces se ve allí el debate o qué es lo que dice la Biblia, no siempre hay un corazón enseñable, bien, en ese sentido. Entonces, es difícil lograr la unidad de mente, pero hay tantas cosas para lograr la unidad de mente que así tengas una doctrina de otra, en lo general, en lo fundamental, vamos a estar de acuerdo y podemos trabajar juntos. Entonces, si estamos de acuerdo, entonces en lo fundamental, ¿sí? Entonces, por eso recuerden la frase em, de John Wesley, en lo fundamental, unidad, ¿sí? Y en lo no fundamental, libertad, ¿sí? Y en ambos, amor, ¿bien? Entonces, como en lo fundamental estamos de acuerdo, podemos tener unidad. Y si logramos esas tres unidades internas, entonces ahora sí podemos producir una unión externa. Pero noten que esa unidad interna está dada es por la fe, ¿sí? Porque estamos de acuerdo que la fe dice esto y tenemos la fe de que la Biblia dice esto y entonces la fe en algo absoluto, ¿sí? En algo racional. Pero con Kierkegaard, la fe es un salto al vacío, ¿sí? La fe no es demostrable, ¿sí? Bien, y allí entonces se pierde el tema de unidad con unión. Ya no nos podemos unir por la fe. Entonces, ¿por qué nos unimos? Unámonos por el color de piel. Bien, entonces también alimentó la idea nacionalista nazi. O unámonos por la nación, el país, ¿sí? O unámonos por el desarrollo. Entonces ahí empiezan las ideas de el primer mundo y el tercer mundo. ¿Bien? ¿Y dónde está el segundo mundo? ¿Mm? Entonces ahí empiezan todas esas ideas. ¿Cómo hacemos para unirnos, pero que no sea la causa de la unión la fe? ¿Sí? Y el hombre aún sigue pensando en eso. Todavía estamos pensando cómo hacernos para unirnos. ¿Sí? Bien. En Colombia, el principio que menos vivimos es este, porque en Colombia no nos unimos. Colombia son 5 países en uno, ¿sí? Bien, entonces no nos unimos. Eres primero paisa que colombiano, santandereano que colombiano, ¿sí? Rolo que cachaco que colombiano, ¿sí? Eres primero eso, ¿sí? Solo nos unimos cuando juega la selección de fútbol y gana. Ahí sí nos unimos. De resto, no nos unimos, ¿sí? ¿Por qué no nos podemos unir? Porque no tenemos unidad interna, ¿sí? ¿Y por qué no podemos tener unidad interna fácilmente? Porque no tenemos unidad de fe. ¿Sí? Entonces tenemos, o sea, unidad de fe en el alma y en el cuerpo. Y los cristianos ya tenemos la unidad de fe dada por Dios. Bien, entonces tenemos que trabajar en la unidad para que, sí, en estas ideas, en estas estructuras, para poder enseñar la verdad a otros y dar libertad, pues vengan nuevas personas, ¿sí? Tenemos que tener una forma de gobierno correcta para que en esas estructuras, pues no se maltrate a las personas, no se manipule a las personas, ¿sí? Sino que todos puedan servir. ¿Todos van a servir en lo mismo? ¿Todos van a ser líderes? No. ¿Sí? Bien. Depende de lo que Dios los llame a hacer. Bien. Entonces, pero sí dar la bienvenida y hacerlo a la manera de Dios. La mayoría de los problemas, ¿sí? Por las cuales se retrasa el avance y la libertad en las naciones es por el liderazgo de las estructuras. Es decir, el principio 5 falla, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que menos tenemos en cuenta. A nosotros sí nos gusta unirnos, ¿sí? Nos gusta que nos ayuden o nos gusta ayudar y servir, pero el principio 5 es el más ignorado, ¿sí? Y ahí falla. Podemos tener los recursos
la verdad, los manuales con la verdad, los libros con la verdad, la Biblia misma, ¿sí? Pero si no hay una forma de gobierno correcta, eso no va para ningún lado, ¿sí? Dura un poquito, pero luego se destruye. Bien, entonces, ¿qué vemos? El mundo hoy está pensando de estas formas, ¿sí? Aún hay gente que dice, no, no hay una verdad absoluta, o sea, la fe no es racional, ¿sí? Cada cual tiene su verdad, ¿sí? Entonces, cada cual puede hacer lo que quiera, ¿bien? Entonces, ¿sí? Bien. Hoy con los niños enseño clase de cosmovisión a unos niños que son educados en casa, a un grupo de niños, y hoy tengo clase con ellos a las 10 de la mañana, 10:30. No, 11:30, 11:30. Bien, y el tema entonces hablamos acerca de cosmovisión y el tema que salió fueron los Terians, ¿sí? Yo no sé mucho de los Terians, ¿sí? Bien, pero lo que vi es que habían algunos que creían que eso era verdad, ¿sí? Y yo, ¿cómo así? Sí, claro, son pequeños, de pronto no han hablado eso con sus padres, pero eso creían, ¿sí? ¿De dónde supieron de los Terian? Por las redes sociales, ¿sí? Pero creían que era verdad. Y yo, y bueno, ¿y por qué puede ser verdad eso? Entonces ahí toca enseñarles cómo podemos llegar a decir que algo sea verdad. ¿Qué evidencias tenemos? ¿Sí? Entonces, pero me sorprendió que se creyera eso. Pero eso pasa en la mente de los niños, ¿sí? Porque los niños no piensan como adultos. El conocimiento que tengo ahora es el resultado de mis errores, de mi falta de fe y de mi desobediencia a Dios y de la gracia que Dios ha tenido conmigo y algo mi obediencia. Bien, eso es lo que yo sé, ¿sí? Pero, pero hace 20 años, ¿sí? Era diferente y hace 40 años también. Entonces, en la medida que uno se disponga, pues va a ver el cuadro completo. Pero una evidencia es que las generaciones están pensando como estos hombres que gobiernan el mundo desde la tumba. ¿Cuál es nuestra labor? Sí, identificarlo y presentar la verdad de acuerdo a el relacionamiento de los 7 principios. Yo puedo tener la verdad, pero si no lo relaciono con estos 7 principios, no voy a poder poner el cómo para que pase en la generación. Solo voy a ser un teórico que escribió uno que otro libro y luego se va a olvidar ese libro en la historia. ¿Bien? Entonces, no, necesito relacionar cada cosa con los 7 principios. ¿Bien? Porque esta es la ley natural de Dios para producir libertad en individuos, naciones y generaciones. El enemigo está haciendo su trabajo bien, pero recuerden que no lo hace efectivamente, sino solo bien. ¿Sí? Entonces él está haciendo su trabajo bien porque a cada principio le tiene ahí su pensamiento en contra y la gente lo está creyendo. Pero, sí, recordemos que nosotros siempre, si hacemos una cosa, él tiene que producir 100 males, ¿sí? Y para producir él un mal, tiene que tentar a mucha gente para que algunos cedan. ¿Bien? Entonces eso nos da esperanza. ¿Bien? Bien, entonces veamos acá el chat para el tiempo de preguntas. Me pasé un poquito, pero bueno, vamos. Oscar, toca que me ayudes un poquito porque fue que me sacó como 3 o 4 veces. Ok. Entonces se Bueno, me aquí, borraron las primeras. aquí John me dijo por el chat la ciudad. Mire, esa Detroit. era John, claro, Detroit. Yo no vi el chat ahí en ese momento. Es que Ok, yo también ahí tenía como algo que pasaba, entonces no pude abrir el ok, chat todo el tiempo, porque normalmente yo lo tengo ok. abierto. ¿Sí? Parece que no hay como muchas Aquí entonces. también John comenta de el movimiento de Camilo Torres en la Universidad Ah, Nacional. Correcto. ujú, Voy a comentar algo sobre eso. Bien, no es la misma influencia de Wellhausen, porque no llegó por la teología. Pero ¿qué dije yo? Llegó fue los resultados de eso en Norteamérica, ¿sí? Y en Europa. Los resultados de Wellhausen fue el movimiento socialista nacionalista, que eso llegó a Brasil, que se convirtió en lo que fue la teoría de la liberación. ¿Sí? ujú, Que es la misma palabra que usó Wellhausen. Vamos a tener una crítica liberal de la Biblia para quitarle los mitos a la Biblia. Entonces, esa ujú, idea teológica que viene dada por el socialismo francés, ¿sí? Algunos, especialmente, ¿sí? Los católicos curas, empezaron a traer esas ideas desde Brasil, ¿sí? Y desde Europa, y vino todo este movimiento que es la teología de la liberación, básicamente la religión
como la Biblia no es verdad, ¿sí? Una parte, no toda, pero una parte no es verdad, por lo tanto no es un absoluto. Por lo tanto, la religión ya no es una comunión con Dios como fin, sino es un medio para la forma social en que debe vivir la gente. Entonces, la religión ahora se promueve como un medio para lograr la convivencia social, ¿sí? Es decir, el socialismo. Bien. Y eso es lo que se presenta. Entonces viene Camilo Torres allá a la universidad, varios movimientos de curas. Estos movimientos, eh, aunque fue en varias denominaciones de curas católicos, pero lo más común fue entre los jesuitas. ¿Bien? Entre los jesuitas, los seguidores de San Javier, los jesuitas en Brasil son los que empiezan a abrazar esta idea de la teología de la liberación. Es decir, la teología de la liberación es una consecuencia de Wellhausen, ¿sí? A nosotros no nos llegó Wellhausen, pero nos llegó los efectos de él. Bien, bien, bien. Sara pregunta, ¿qué es lo fundamental? Ok, ¿qué es lo fundamental? Bien, entonces, Puede ser en el de unidad con unión. sí, en de el de una con pronto. unión. Sí, vamos a responder lo que yo creo que ya lo habíamos visto alguna vez o no recuerdo, pero vamos a responderlo con la Biblia. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué dice la Biblia que es lo fundamental? Romanos 14:1 y Judas 3 es lo fundamental. Entonces vamos a ir a Romanos 14:1. Entonces, Romanos 14:1 nos dice que, nos dice acá, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que tú y yo podemos ser débiles en la fe en algo, pero note que está usando la fe como algo racional. O sea, si la fe es un estándar, yo ante el estándar de la fe puedo ser débil o fuerte. Bien, o sea que la fe es racional. La fe no es, sí, una emoción, no, es un estándar. Bien, entonces yo puedo ser débil en la fe en algo en lo que tú eres fuerte. Y tú puedes ser débil en la fe en algo en lo que yo soy fuerte. Entonces nos edificamos. Bien, eso es la iglesia. Edificarnos unos a otros en los principios de Dios. Bien, bien. Eso es. Y no contender. ¿Sí? Recibir al débil en la fe y no contender. Entonces, ¿sí? El ejemplo que yo hago ahí con mis hermanos, con los que me congrego. ¿Sí? Nos reunimos temprano. ¿Sí? Pero si vamos a la Biblia, la reunión del domingo es en la tarde, ¿sí? Pero, ¿debo contender? No, pues yo puedo decir, pero pues los hermanos, no es un asunto que perdamos la, la, la salvación, ¿sí? O algo así, pero, ¿sí? Eh, no contiendo, ¿sí? O viene mi hermano anglicano y decirme, no, me voy a bautizar y me van a bautizar por aspersión. Los hermanos anglicanos bautizan por aspersión, ¿sí? Y entonces el bautista dice, no, ¿cómo así que por aspersión? Si tiene que ser por inmersión, ¿sí? No, en la Biblia tenemos, ¿sí? Los casos por inmersión, pero hay un caso por aspersión, ¿sí? Que es Felipe y el etíope. Entonces, pues se puede también por aspersión. Ahora, ¿qué es más lo que tiene que ver el bautismo con una inmersión? Pues claro, porque el Señor se bautizó por inmersión, sí, pero eso no quiere decir que sea un bautismo por aspersión, pues no sea. Es algo que sí, sí, pues no debemos contender. Bien, bien. Entonces, ahí estamos identificando qué es lo no fundamental, ¿sí? Pero ahora vamos a identificar qué sí es lo fundamental. Y lo fundamental está en Judas 3. Bien. Entonces Judas 3 nos enseña que sí es lo fundamental. Entonces vamos a leer Judas 3. Entonces Judas 3 nos dice, ahí se me pasó acá está. Bien, entonces Judas 3 nos dice, amados por la gran solicitud que tengo de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero ¿cómo así? Note que es el mismo estándar, es la misma idea del versículo, la fe, ¿cierto? Pero ¿cómo así que en Romanos 14:1 me dice que no contendamos y acá sí me dice que contendamos? ¿Mm? ¿Se contradice la Biblia? No.
¿De qué está hablando acá? Sí, em, Judas, de los falsos maestros y las falsas doctrinas. Entonces, si viene alguien a decirme, ¿sí? Que Jesucristo no es Dios, ¿sí? Entonces yo debo contender. ¿Por qué? Porque dice, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál es la fe que se nos dio una vez? Las creencias fundamentales, el evangelio, ¿sí? Entonces, si vienen los testigos de Jehová a decirme que Cristo no es Dios, pues yo tengo que contender, ¿sí? Porque se está metiendo con las doctrinas básicas, que eso es lo fundamental, ¿sí? El evangelio, ¿sí? La autoridad de la Biblia. Entonces, si me viene a decir alguien del MIRA, de la Iglesia de Jesucristo Internacional, Iglesia Universal de Jesucristo Internacional, me viene a decir que sí, que ellos creen en la Biblia como la palabra de Dios, pero que también Dios ha revelado nuevas cosas a través de la hermana María Piraquive, y sus libros de profecía tienen el mismo nivel de la palabra de Dios, y que si hay que escoger, pues hay que escoger la profecía porque es más reciente. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? No, 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 ¿sí? Porque la misma Biblia declara que ella es la autoridad suprema, ¿sí? Bien, entonces ahí tengo que decir que no, tengo que contender, ¿bien? Si viene un mormón, ¿sí? A decirme que sí, que ellos creen en la Biblia, pero que la revelación mayor es el libro del mormón, pues tengo que contender, ¿sí? Bien, entonces, en lo que me toca contender, eso es lo fundamental, ¿sí? Que es el evangelio, que es la doctrina de la redención de pecados, que es la resurrección del Señor, ¿bien? Como lo que se llama doctrinas básicas, ¿sí? O verdades básicas. Lo primerito, después, primera cosas que te enseñan cuando eres cristiano. Eso es. El evangelio del Señor, que Cristo murió por nosotros, ¿sí? Que Cristo es Dios, que Dios es tres, es triuno. Bien, esas cosas sí debemos contender. Eso sería lo fundamental, ¿no? Entonces, así también se ve que son las sectas. Las sectas son aquellos con los que me toca contender, o sea, que no son cristianos, ¿sí? Pero dentro de los cristianos hay muchos que no me toca contender, ¿sí? Ahora, sí, hay algunos de nuestros hermanos católicos eh, que, que, por ejemplo, eh, en algo que no me toque contender con ellos. Por ejemplo, el bautismo, ¿sí? Entonces, ellos bautizan, ¿sí? Bautizan con agua bendita, ¿sí? Y ellos creen que esa agua es la que va a purificar, pero no, ¿sí? El bautismo es un compromiso personal, ¿sí? Para decir, creí en ti y ahora lo voy a exponer públicamente, ¿sí? Ahora ya no me da pena que sepan que soy cristiano, y además se me va a notar que soy cristiano porque ahora te voy a empezar a servir. Bien, eso es el bautismo. Bien, entonces, claro, ellos creen que es el agua bendita, ¿sí? Pero, pero están mal. ¿Pero eso es un asunto para pelear con ellos? No, ¿sí? Bien, no, bien. Pero si ya viene alguien a meterse con alguna doctrina, por ejemplo, que hay que orarle a la estatua de la Virgen María porque ella es la intercesora. No, ahí sí tengo que contender, ¿sí? Porque la idolatría, los idólatras, dice Apocalipsis, no entrarán al reino de Dios, ¿sí? Entonces, si son católicos pero idólatras, no son nuestros hermanos. Pero dentro de los católicos hay algunos que no son idólatras, esos son nuestros hermanos. Bien, bien. Entonces, entonces, esa es como más o menos la forma, ¿no? Bien. Oscar, una cosita ahí, pero ahí viene como otro caso, ¿cierto? Donde no toca contender en el caso de lo que tú decías, de lo fundamental, de que lo fundamental se comparta, pero cuando hay doctrinas equivocadas no es contender, sino es tomar decisiones también. Sí. Porque Ah, dentro del no, a veces hay cristianismo que vemos decirlo. Mm, muchas tendencias también erráticas en donde sí. compartimos a Cristo, la fe, Ajá. los fundamentales, pero también nos quieren llevar a líneas equivocadas de doctrina. Y entonces Entonces, yo digo, ahí no es, contender, sí. pero sí hay que tomar decisiones de apartarnos. Ahí tiene que ver con la madurez del creyente. Entonces el Exacto. creyente va entendiendo cosas y Mm, dice, ah, no, entonces acá no, esto no es así. Entonces ora, y Dios le puede decir, habla, dilo, o exacto. le puede decir, cállate, despídete y vete. Sí, de Porque en la acuerdo. Biblia están los casos. Dice, Ujú. hay uno que dice, sal de allí, ¿sí?
¿cierto? Sal de una. Y en otros dos dice, no, pues, cuéntales, ¿sí? Ve haz en Mateo 18, ¿sí? Háblales, exponlos. A veces no. Entonces hay que orar qué dice Dios. Pero en la medida que vayamos entendiendo la palabra, pues a veces nos va a tocar tomar decisiones, ¿sí? Y no está mal, ¿bien? Porque es que cuando uno llega a una iglesia, la idea acá que tenemos de la cristiandad es la idea católica, ¿sí? La que tenemos en toda Latinoamérica, porque más del 90% de la evangelización la han hecho ellos, ¿sí? Ujú. Entonces, esa es la idea que tenemos. Entonces, cuando llega una iglesia no católica, bien, pues uno no llega a preguntar, ¿será así como debe ser la iglesia? No, uno cree que es así, ¿sí? Y todos están tranquilos y tal, pero a medida que empiezas a leer y a madurar en la palabra y a capacitarte, entonces, pero ¿por qué los músicos están enfrente si acá dice que cómo deben estar los músicos? ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Y más cosas, ¿cierto? Empiezas a ver, y eso te va a llevar a un momento de tomar decisiones, pero puede ser que esa decisión Dios te diga, quédate allí, ¿sí? O te puede decir, sal de allí, ¿sí? Eso es, ¿sí? Ahora, Dios no te va a hacer quedar para hacerte sufrir solo por sufrir, no, ¿sí? Dios te va a hacer quedar con un propósito, ¿sí? Y también a veces, también para limar nuestro propio carácter, pero también te puede hacer ir. Pero aún así recordemos que hay 7 tipos de iglesia, ¿sí? Y todos son iglesia, ¿sí? De esos 7 tipos, ¿sí? Sino que hay unos que tienen más, digamos, más prácticas, más cercanas que otros, ¿bien? Eso es ahí, pero todos tienen problemas, ¿sí? No hay una iglesia perfecta, ¿por qué? Porque no hay ninguno perfecto, solo Cristo, ¿sí? ¿Cuándo va a ser esa iglesia perfecta? ¿Sí? Bien, después del juicio cuando nos den el nuevo cuerpo. El juicio del trono blanco nos va a dar nuestro nuevo cuerpo, que ya no necesita luz ni comida. Ahí vamos a ser perfectos, ya no tendremos la carne, la concupiscencia. Bien, entonces hasta ese momento de ahí para acá, antes de eso, sí, no hay iglesia perfecta, pero sí hay que procurar porque cada vez la iglesia sea más bíblica. Bien, bien, esa es la idea. Dice acá Elías, Bueno, Elías, ujú. Te lo leo. Si sí, esos son dale. los pensamientos en contra de los 7 principios para las naciones en la esfera de gobierno, ¿cuál es el primer principio que se debería instruir para traer libertad y asegurar el bienestar de una nación? ¿Cuál Bien, sería bueno, el primer, ¿qué? Debe ser el primer más fundamental, la primera ley más fundamental para una nación y para su constitución? como principio sería el individuo superior al Estado, ¿sí? Pero no se puede enseñar de primero todavía. ¿Por qué? Porque la gente todavía no sabe que el gobierno civil es bíblico. Entonces tenemos que irnos más atrás, tenemos que enseñar eso, que Dios creó el gobierno civil en Génesis 9:6, ¿sí? Tenemos que vean cuáles son los poderes del gobierno en la Biblia, legislativo, ejecutivo y judicial, ¿sí? Toda esta base introductoria para gobierno es lo primero. Y ya luego, entonces, empezar a ver los diferentes principios, siendo el más importante el individuo superior al Estado. Bien, ese es el primer principio más importante. Pero antes de eso, tenemos que enseñar gobierno porque la gente no lo conoce. Ahora, se esperaría que en la educación académica los estudiantes tengan una materia de gobierno, ¿no? Tengan una materia de gobierno y pues lo sepan. Pero pues esa no es la condición en que estamos. Entonces, mucha gente no sabe de gobierno civil. Y entonces yo creo que lo primero es hacer toda una parte introductoria acerca del gobierno civil. Bueno, viene Sara, dice Oscar, pero ¿cómo explicas que la fe sea racional si en Hebreos 11:1 dice que la fe Ujú. es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Bien, precisamente. Como, Bueno, sigue, sigue. como quien, como debe ser en algunos libros de la Biblia, parece que no podemos entender ni evidenciar del todo. Es verdad, no podemos tener todas las evidencias de todo, pero sí podemos tener las que Dios ha revelado. Entonces, por eso ahí dice certeza. La fe es la certeza de lo que yo espero. O sea que estoy seguro de lo que espero porque sé que es cierto. ¿Y cómo sé que algo es cierto? Porque tengo evidencias. Tú no sabes que algo es cierto por emoción, ¿sí? Ahora, una emoción sí puede ser una evidencia, por ejemplo, ¿sí?
Eh, está la persona que te gusta, solteros, ¿sí? Y está la persona que le gusta y entonces la persona empieza a tener una emoción y se sonroja, ¿bien? Entonces, ahí tengo una evidencia que te gusta, ¿cierto? Pero sí está evidenciando otra cosa, pero no en sí la emoción, sí, es lo que nos hace la fe, sino que esa emoción evidencia algo cierto y es que te gusta esa persona. Entonces, la idea es acá que la fe es racional porque es la certeza de lo que yo espero. Yo sé que el Señor va a venir nuevamente, ¿sí? ¿Por qué? Ah, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Entonces tengo las evidencias, ¿sí? Entonces, por eso es racional, porque requiere evidencias, ¿sí? Pero nos han enseñado que la fe es sin evidencias, que solo es, ¿sí? Algo en lo que creemos y que sin fe, sin evidencias, ¿sí? Entonces, si la fe no tiene evidencias, pues cualquiera puede creer en lo que sea. ¿M? Pero la fe, solo hay una fe verdadera, ¿sí? Lo otro son creencias espirituales, pero fe solo es la fe, ¿sí? En Dios, el Dios de la Biblia. Bien, bien, entonces esa es la idea, es la certeza, ¿sí? De lo que espero y la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido de lo que yo creo que no se ve, estoy convencido porque tengo evidencias, aunque no se vea. ¿Sí? Bien, esa es. Entonces tengo evidencia, ¿sí? Estoy convencido de que Dios existe aunque no lo vea. ¿M? ¿Por qué? Porque tengo evidencias, ¿sí? Tengo una evidencia matemática, tengo una evidencia filosófica, tengo una evidencia religiosa, ¿sí? Tengo una evidencia lógica, ¿sí? Entonces, pues Dios existe, ¿sí? Ahora, no, es el de la Biblia. ¿Por qué? Ah, porque lo que describe la Biblia como realidad es lo que se asemeja más a la realidad que tenemos. ¿M? Pues esa es la evidencia. Entonces, esta evidencia puede ser de tres tipos. La evidencia puede ser em, eh, física, o sea, estuve allí, ¿sí? Lo vi, yo estuve allí, eso es una evidencia. La otra, circunstancial, ¿sí? Las circunstancias que suceden me van a llevar a ver si fue verdad o no. Y la otra, testimonial o legal, ¿sí? Que es como en un juicio. No estuvo allí, ¿sí? Pero podemos saber, ¿sí? Si está diciendo la verdad o no. ¿Por qué? Porque tenemos evidencias, ¿sí? Tenemos, estas personas dan testimonio que esa persona estaba con ellos y no estaba en ese lugar, entonces podemos dar evidencia de que no es culpable o que sí es culpable, ¿sí? Entonces esa es la parte testimonial o legal, ¿sí? Digamos, me gusta más llamarla legal, ¿sí? Porque no solo es testimonio, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver ahí también con la fe. Bien, muy bien. Entonces, muchas gracias, Sara. Nos demoramos este ciclo un poquito más. Pero me gusta de este ciclo que es algo que casi nunca pensamos, ¿sí? Cómo hay algunos pensamientos que están en la gente, pero no están solo ahora. Cuando vamos a la historia, han estado. Satanás ha usado a diferentes personas a lo largo de la historia para hacer estos mismos pensamientos, iguales, con otras palabras ahora, con otros lenguajes ahora, pero básicamente es la misma oposición a los 7 principios de libertad. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir en esos 7 principios de libertad. Todo lo que pensemos debemos relacionarlo con esos 7 principios de libertad para los individuos, naciones y generaciones. Bien, bien, Un aquí dice último comentario, Camilo, sí, ok. dale, 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 Oscar. Dice, yo puedo dar fe y estoy seguro de la promesa de que tú y tu casa serán salvos. Mi papá creyó en Cristo antes de morir, se reconoció con su ex esposa y mis hermanos medios, que son mayores que yo, y que rompieron la relación con él muchas décadas atrás. Yo estoy convencido de que mis hermanos y mi mamá, que aún no son cristianos, serán salvos porque la palabra lo promete, lo oí con mi padre. ¿Ok? Entonces él tiene una evidencia. Ahora, Camilo acá tiene una evidencia, no tiene todavía toda la evidencia, pero su padre se reconcilió con Dios. Sí, wow. Sí, y hay esa promesa en la palabra. Entonces, eso es, tenemos una evidencia. Esto es una evidencia que podemos ver. Sí, alguien puede decir, sí, él en su lecho de muerte creyó en Dios y se reconcilió, pidió perdón, alguna cosa. ¿Sí? Bien, entonces hay testimonio. Entonces tenemos Y yo creo evidencia. que la otra evidencia es la misma palabra, ¿no? Todo lo que La, nos la leemos, palabra es la mayor. estudiamos, La esa es la comunión con evidencia, Dios, las 3 revelaciones, la comunión con Dios, sí, Espíritu Santo, la la palabra del evidencia de Señor lo que no Jesucristo se y la misma ve y de creación. lo que se ve.
eso es de Bueno, ahí Oscar, parte gracias, todo. gracias Bueno, por muy este bien, gran ciclo y quedamos pendientes entonces para anunciar para anunciar el nuestro próximo. próximo ciclo para que Bueno, todos estén muchas pendientes y gracias a muchas todos. gracias, Más tardecito muchas aquí gracias. les subo el enlace y yo creo que mañana les estoy publicando la presentación ahí en el grupo. Bien, Muchas gracias, Oscar, y bien, un gracias a saludito a todos. todos, Buenas muchas noches. bendiciones. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias para Saludos a todos. todos, muchas bendiciones. Muchas Chao. gracias, profe. Bendiciones. Un abrazo. Saludos, Cami, saludos a todos. Sí, a Jimena, sí, Helber, qué bueno, don Helber, que esté por allí. El Listo, hermano Oscar. Gracias Víctor, qué por todo. bueno. Bien, Félix, sí, a John, a todos. Un saludito a todos, a Mirna. Muchas bendiciones a todos. Buenas Pastor noches, hasta Luis, muchas luego. Hasta gracias, pronto. Pastor Luis, desde Bolivia. Bien, un saludito, Pastor. Bien, muchas bendiciones.